Y digo que conlleva un gran riesgo porque no es para menos. 20.000 kilovatios de potencia tiene esa antena radial. O sea, tú la tocas y sin más ni menos, o sea, antes de que vayas a visitar a San Pedro, esa cosa te va a dejar como una tortilla o una arepa tostada quemada, calcinada, o sea. Esta es la 33 HJRE, transmitiendo desde Pereira en los 99.9 MHz y en www.la33. ¿Cómo estaba? ¿Verdad? Tan alto. Con el machetito encima. ¿Ves? Eso todavía no se les acabó la rumba. Ahí me arranco el... Me quedo sin cabeza. ¿Qué es lo que dará miedo? ¿Que esa cosa sea tan grande o que tenga 20.000 kilovatios de potencia? La energía. Claro. Es como diría el Chavo del 8. No así que digas qué bruto, qué bárbaro, pero No, no es un trabajo realmente de jardinería, sino más bien solamente recortar la maleza, ¿no? sí, igual. No tenemos guaya ni nada. Oigan, unos datos bien básicos de simples, tratarlos de explicar de la manera más sin tanto tecnicismo para que entiendan, porque si no, ni yo mismo los voy a entender de lo que estoy hablando. Nos vamos a enredar en el cuento de cómo se transmiten las ondas de radio en este caso. Esta antena que pertenece a la frecuencia de amplitud modulada, muy diferente a la frecuencia modulada. Valga la redundancia, hay una gran diferencia entre una y la otra. ¿Cuál es la diferencia? Que las ondas de la frecuencia amplitud modulada, el 50% de potencia de esa antena van digamos que directamente hacia el cielo. Rebotan con la ionosfera al igual que el otro 50% rebota en unos campos enormes. Obviamente no es como que rebote con la Tierra simplemente, sino que hay, digamos, como ciertos, ¿qué se podría decir? Materiales, en este caso el cobre, para que las ondas puedan rebotar hasta arriba en la ionosfera y de esa forma llegar hasta un receptor como lo es tu radio, el cual él te va a amplificar, digamos, las ondas y convertirlas en sonido y ahí empezar a escuchar las canciones como la de Grabé en la penca de un maguey tu nombre. Pues algo así. Pues, como bien les digo que esas ondas rebotan hasta la ionosfera, que miren, por cierto, ahí se ve la luna. Hace rato se veía la luna junto con el sol. Eso está a una altura aproximada de unos 80 kilómetros de altura o de distancia de la Tierra. Entonces, para que vean que esos numeritos no son tan pequeñitos como parecen. Y ya sé que me van a decir, venga Jesús, pero nunca explicó la diferencia entre la frecuencia modulada y la amplitud modulada. Pues es muy simple. En términos muy sencillos para que todos lo entendamos, incluyéndome, porque les explico. Yo soy locutor, voiceover, creador de videos, entonces no soy técnico electricista
No soy técnico en electrónica como para darles ciertos detalles técnicos, pudiera estar errado en algunas cositas o de repente haberme enredado, pero más o menos para que lo entendamos cómo funcionan la forma de llegar la frecuencia hasta tu casa. Entonces la diferencia simple entre la frecuencia modulada y la amplitud modulada es que las ondas de la amplitud modulada son muchísimo más grandes. Y como bien les dije, o sea, tienden a llegar muchísimo más lejos. El 50% rebota aquí en el suelo y el otro 50% directo va hasta a la ionosfera, que está a unos 80 kilómetros más o menos de altura. Y la gran ventaja que tiene la amplitud modulada es que puede atravesar montañas, volcanes, cerros, construcciones, lo que sea, sin ningún problema y no tiende como a desaparecer como tan rápido la señal. Lo malo es que en el camino puede chocar con otras ondas electromagnéticas, otras frecuencias de radio, e incluso por ejemplo los radios de los taxistas, si has escuchado que se llega a interferir, o el de los traileros, aquí le llaman tractomuleros, llegan a mezclarse esas frecuencias en tu radio. Muchas veces suele pasar por eso. Entonces, la cuestión de la frecuencia modulada, las ondas son muchísimo más cortas, pero tienen la banda más ancha, por decirlo así, y esa cuestión es que llevan muchísima más información, por eso llega más limpia, con más fuerza y se escucha mejor en tu radio. Lo malo es que no puede atravesar como tal las montañas, los edificios e inclusive pues de más que te ha llegado a pasar que estás en tu casa y estás como en una esquina y dices, oh, aquí se escucha muy bien el radio, pero de repente se te ocurrió mover tu equipo a otra esquina y ya se escucha como todo. Entonces, precisamente porque en ese sentido se pierde mucho la onda, la ventaja pues es que no se le mezclan tanto otras ondas electromagnéticas. Hay que tener claro que nada tiene que ver una onda electromagnética como por ejemplo el sonido. El sonido viaja de una forma lenta, entre comillas, a diferencia que las ondas de alguna manera se mueven dentro del espectro de la luz. Como bien saben algunos, y quien no lo sabe, la luz se mueve a unos 300.000 kilómetros por segundo, aproximadamente. Son como 299.999%, o sea, no son los 300 exactos, pero simplemente ahí lo redondean en 300.000. Entonces, estas ondas electromagnéticas de la radio se mueven dentro del espectro de la misma luz, para que no piensen que llegan como por ejemplo cuando hay un rayo y que primero se ve el rayo, no sé, la luminosidad y poco tiempo después pues llegas a escuchar el rayo de ¡pum! Porque el sonido es muchísimo más lento que la luz. Este trabajo a realizar sin duda es uno de los más sencillos, muy simple, súper simple, pero que sin duda conlleva un gran riesgo. Y digo que conlleva un gran riesgo porque no es para menos. 20.000 kilovatios de potencia tiene esa antena radial. O sea, tú la tocas y sin más ni menos, o sea, antes de que vayas a visitar a San Pedro, esa cosa te va a dejar como una tortilla o una arepa tostada quemada, calcinada, o sea, no sé si te calcine y después te aviente, te proyecte, la verdad es que no tengo ni idea. Yo creo que eso es algo que nadie quiere llevar como a cabo la prueba. Entonces, antes de realizar ese trabajo que es muy básico, en un lapso como de máximo 30 minutos, pero hay que bajarle la potencia. De esos 20.000 kilovatios se le bajará, ¿qué será? Al 1% más o menos de potencia, o si no es que menos, para evitar accidentes. Obviamente hay que ponerse como el equipo, los guantes, tener precaución, porque pues básico, pero es un trabajo que no cualquiera se atrevería a realizar. En cuestión de un transistorista, no solamente es atender otras funciones aquí como lecturas y otros procesos que se llevan aquí digamos, en los transistores de las cadenas radiales,
sino esa tarea es muy sencilla, muy simple, pero que entra dentro de las funciones a realizar. Así que, ¿qué te parece ese trabajo tan sencillo? ¿Tú lo harías? Aunque ningún trabajo, por muy sencillo que sea, se debe de menospreciar, todo trabajo conlleva una responsabilidad, por simple, sea mental, física, y todo tiene que ser bien remunerado porque hay trabajos que no los harían otras personas. Entonces hay que valorar mucho el esfuerzo de algunos, inclusive el trabajo de los jardineros, un trabajo muy pesado, sea jardinero de casa, y más para aquellos que son jardineros de campo, como en el caso de los de campo de golf, porque es una tarea sumamente desgastante físicamente. Por ahí me acordé de mis amigos, los espartanos del club de golf Ventanas. Un saludo para los espartanos allá hasta San Miguel de Allende. ¡Aú! ¡Aú! Entonces, nunca menosprecies ningún trabajo. Todo trabajo es importante y hacen parte de ciertas funciones y tareas a realizar que hay que llevar a cabo y que son importantes por mínimas o sencillas que sean. Y digamos que para hacer un pequeño ejemplo de cómo son las ondas de la amplitud modulada y cómo son las de la frecuencia modulada, les voy a poner un pequeño ejemplo aquí con mi cuerpo. Digamos que yo soy una onda de la amplitud modulada. Si yo fuera una onda de la amplitud modulada, haría esto. Y así enorme, rebotando en el piso y rebotando en la ionosfera. Ahora me voy a convertir en una frecuencia modulada y hace esto, unas pequeñas frecuencias que no tiene tanta interferencia con otras cosas, pero que no va a tener esa oportunidad de llegar o tener un alcance como lo tiene la amplitud modulada. Espero que lo hayan entendido. Bueno, y se me pasaba a mencionarles también un pequeño detalle porque quizás se puedan confundir y digan, oh, de aquí se origina la radio y demás. Entre comillas, sí, porque debe de haber un portador o un origen, y en este caso digamos que desde aquí se transmite, como cuando dicen, transmitiendo desde Pereira a través de los bla 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 bla. Escuchas, no sé, X vaina. Entonces, digamos, ese es el cuarto de máquinas. Ahí llega, digamos, como información el audio. Aquí se transmiten las ondas para que lleguen hasta tu casa, digamos, a el amplificador o el receptor, en este caso, que es tu radio, para que escuches la canción de tu preferencia. Y en este caso, pues ya termines escuchando al locutor como cuando dice: hola, ¿qué tal? Soy Jesus el Mexicano y espero que te suscribas a mi canal. Bueno, obviamente ellos no dicen que te suscribas a un canal, pero sí que escuches su página www.jesuselmexicano.com. No sé, mande sus mensajes al WhatsApp, no sé, 315-320-30-5000. Estábamos escuchando la voz del Sol de México, Luis Miguel, y ahora viene algo de Laura Pausini. Entonces, más o menos. Sumada esa información, sí, debe de haber un portador, un origen. En este caso, habitualmente casi que más del 80% de todas las emisoras en el mundo se encuentran en las grandes ciudades, donde está la zona más poblada. Entonces allá está la portable, el portador, el origen. Cuando el locutor manda la información, digamos, esa información, no es que la mande, los aparatos, para que no vayan a decir, oh, el locutor lo hace. No, eso pues ya son los aparatos, la tecnología, las ondas, bla, bla, bla. Pero entonces, desde allá también hay una antena en la emisora radial, o las emisoras, dependiendo, llegan hasta acá, rebotan, llegan aquí. Ese transmisor lo que hace es hacerlas gigantes para que ya lleguen hasta todas las casas posibles en cuestión de la amplitud modulada o frecuencia modulada. Cuando, por ejemplo, para que ustedes entiendan, les ha llegado a pasar que a veces están escuchando la radio, un pequeño detalle que quería mencionar, y de repente se oye como que silencio, pero no se escucha, o sea, ningún zumbido ni nada como anormal. Cuando llega a pasar eso, es que a lo mejor hubo un gran bache. Se le dice un bache en cuestión de la radio
cuando no se escucha absolutamente nada, sea porque el locutor dejó de hablar, no sé, tuvo un errorcito ahí, el sistema falló y no está mandando el audio como tal, entonces no escuchas nada. A diferencia que si estás aquí en el transmisor y de repente por X o por Y cayó un rayo en la antena, hubo un desperfecto, el transformador, no sé, alguna vaina aquí, lo que tú vas a escuchar es y como que por más que estés intentando sintonizar la emisora, no se va a dejar de escuchar ese radio porque sencillamente ahí sí ya hubo un problema en las ondas electromagnéticas. Hay un pequeño detalle para que a veces digan, oh, con razón pasa eso. Inclusive hay cosas que uno mismo como locutor desconoce. Y repito, quizás sean cosas básicas que muchos sí conocen, otros no, porque pues uno va directo a hacer su chamba a la cabina, a presentarse, a presentar las canciones, a hacer entrevistas y muchas otras vainas. Entonces, espero que hayamos aprendido un poquito de cómo funciona la radio y en este caso los transmisores radiales que tienen... yo creo que todo es fundamental. Yo creo que ni allá donde se transmite o se origina en la cabina es menos importante. Así como los transmisores, también las tareas que se desempeñan aquí por el transmisorista es muy importante. Y finalmente, yo considero, pues, ya que las ondas electromagnéticas se mueven por el espectro de la luz y muchas otras, digamos, energías u ondas como del infrarrojo y vaina y media, no las podemos ver en nuestra percepción, digamos, del ojo humano, así como ciertas frecuencias auditivas tampoco las escuchamos como algunos animales sí las perciben, a no ser que tengamos los aparatos específicos para ello. Yo creo que si tuviéramos esa posibilidad de ver todas las ondas electromagnéticas que se mueven de radio y de muchas otras frecuencias que se transmiten, e inclusive no solamente hay ondas electromagnéticas producidas, en este caso, digamos, ¿cómo se les puede llamar? No naturales. También hay esas ondas electromagnéticas naturales, sea producidas por un rayo, por las mismas capas, digamos, de la Tierra, como la ionosfera, y por los campos electromagnéticos de la misma Tierra. O sea, por eso es que inclusive con los aparatos que cuentan algunas dependencias gubernamentales a nivel internacional, ya se puede lograr escuchar cuál es el sonido que transmite la Tierra. Por ahí busquen los videos en YouTube y aparece y se escucha. Se oye medio miedoso, la verdad. O sea, si nada más de escucharlo es miedoso, no me imagino si tuviéramos la facultad de ver toda esa energía de ondas que se mueve a través del espectro de luz. Yo creo que quedaríamos aterrados. No quisiéramos salir de la casa de en verdad, ¿eh? Uy, no, ¿hacemos café o qué? Sí, claro, pues es que levantarnos temprano. Sí, del instantáneo. ¿Qué vamos a hacer instantáneo? ¿Ya se acabó el tuyo ya?